Pues bueno, te cuento que me considero un neófito en este tema de la seguridad. Me considero una persona que agradece estar aquí y la razón por la que estoy aquí es porque mi compañía se dedica a hacer eventos de seguridad a nivel internacional y en Ciudad de México tenemos la Feria Internacional de Franquicias. Como moderador me gustaría empezar primero presentando a este panel, el cual estoy muy orgulloso de presentar, y empiezo por las damas. Brenda Cetina, que como bien dijiste es Territory Director de Datadog México. Ella es una ferviente admiradora del empoderamiento femenino y ha manejado estrategias de clientes en la industria del software. Sus habilidades le han permitido ser directora de Datadog, que es una plataforma de monitoreo esencial en las aplicaciones de las nubes. Bienvenida, Brenda. Por otro lado tenemos a Raimundo Ceja, que es director general de Saxoft y presidente del clúster de tecnología de información de Zacatecas. Raimundo lidera un equipo de jóvenes talentos que crean estrategias globales. Ha colaborado en el periodismo, como en Reporte Índigo, en Danilo Black, así como en varias campañas políticas. Saxoft es una empresa de innovación tecnológica que ha puesto en el mapa a Zacatecas con un punto de desarrollo digital. Bienvenido, Ray. Y también tenemos a Gustavo Chapela, director de Kio Cybersecurity. Él cuenta con 25 años de experiencia y fue fundador de Smart Security Services, compañía que en 2013 fue adquirida por Kio. Esta empresa es mexicana y lidera los sectores del Centro de Datos y Administración de IT. Bienvenido, Gus. Pues empezamos, mi querido foro. Nos toca desarrollar el tema de qué desafíos y oportunidades traerá 2021 para la protección de datos corporativos. Y la primera pregunta que nos hacen es, ¿cómo construir una arquitectura más confiable en el data management? Empezamos, Brenda. Sí, gracias Francisco y gracias Mexico Business News. Mucho gusto a los otros panelistas que ya teníamos oportunidad de conocernos en una previa sesión. Bueno, primero que todo, la realidad es que, no sé, la evolución que tuvo tanto el mercado de negocios como la parte de software y tecnología el año pasado, para nadie es sorpresa que fue un avance de 10 años en uno. ¿Y por qué fue un avance de 10 años en uno? Las compañías se dieron cuenta que tienen la necesidad de tener su arquitectura flexible, de tener una arquitectura escalable y de tener una arquitectura, pues por supuesto, segura. Pero ¿cómo lo hacen o cómo es que estas compañías se empiezan a preparar para construir este tipo de arquitecturas? Bueno, pues también a través de diseños de arquitecturas en la nube o de arquitecturas híbridas donde ya no necesariamente el tipo de software que manejan o los sistemas tiene que tener diferentes situaciones on-premise o algo ya un poco más obsoleto. A lo mejor antes de esta pandemia o antes de esta situación que nos hizo a todas las compañías revisar cómo estábamos haciéndolo, pues el tema de la data y el tema de la seguridad se volvía un poco crucial, el entender cómo se iban a preparar para poder atender a las necesidades de una manera segura, ¿no? Y sobre todo acatando ciertas normas que tiene los países y en particular México, ¿no? Con las diferentes, bueno, instituciones que regulan esto. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pues empezaron a buscar formas de hacerlo de una manera rápida, de una manera segura, pero sobre todo de una manera flexible que pudiera atender a esto. Entonces, contestando la pregunta muy particularmente, ¿cuál es la manera de crear hoy en día una arquitectura segura que cumpla con las necesidades y sobre todo el ritmo de operación que tienen las compañías? Es empezar a hablar de la nube, es ya estar cambiando la nube ya no es algo que se requiera o algo que a lo mejor sea un best case para las compañías, ya es una necesidad. Entonces yo los invito a todas estas compañías que están pasando en un proceso de nube, que están pasando en un proceso de migración y de transformación de toda la arquitectura que esto maneja, a poder estar haciéndolo de una forma predictiva o proactiva en lugar de reactiva, como vimos que pasó. Claro que sí. Muy interesante que en este año avanzamos 10 años, como bien lo mencionas, Brenda. ¿Tú qué piensas, Ray, sobre el tema?
Hola a todos, gusto en saludarlos, gracias por la invitación. Y bueno, sigo un poquito la línea de Brenda. Me gustaría abonar un tema que es, primero, nuestra información personal es la moneda de cambio que hemos estado utilizando la mayoría de los ciudadanos ahorita para interactuar con plataformas digitales. No nos están cobrando, no estamos pagando dinero, pero la moneda de cambio es nuestra información. Y esa información pues se convierte hoy por hoy en el activo más valioso que tienen estas empresas y muchas de las empresas que están operando ahorita en redes. Y pues bueno, la confianza es lo que es la clave para que estos negocios puedan generar lealtad, ¿no? Entonces me parece ese el planteamiento y después decimos, bueno, ok, ya tengo confianza, tengo lealtad, ahora necesito confiabilidad para que no me vuelen los datos, ¿no? Porque ahorita digo, ayer tuve oportunidad de dar también una charla y pues estamos viendo que el robo de datos personales es el delito número 1 en México, ¿no? Y es una locura las fugas de información que está habiendo y bueno, esto nos llama infraestructuras robustas para poder nosotros proteger la información de nuestros clientes. Ya es una ventaja competitiva. Hay mucha gente todavía que tiene las políticas de privacidad ahí medio perdidas o que lo hacen como un mero ejercicio por poner un link en sus páginas o en sus aplicaciones, cuando realmente tiene cada vez implicaciones legales mucho más importantes. Yo lo que diría, siguiendo la línea de Brenda, es evidentemente la nube y plataformas muy robustas, evidentemente son plataformas más protegidas que nos permiten hacer eso y todos los mecanismos internos que tenemos que crear nosotros para la seguridad, tanto en nuestros procesos como en los procedimientos, ¿no? Y sobre todo, que todas estas plataformas nos permitan, en caso de que haya una incidencia, tener un reporteo inmediato y una reacción inmediata que nos permita mitigar el problema. Esa sería mi aportación en esta pregunta. Súper bien, Ray. Y me queda claro que justo cuando bajas la guardia es cuando más te atacan. ¿Tú qué piensas, Gus? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Eh, pues hablando de qué sería lo más confiable para establecer una metodología de protección de nuestra información, yo creo que hay dos grandes estándares internacionales que pueden consultar y a los cuales se pueden apegar las compañías mexicanas. Uno es el ISO 27001, que es en particular para la protección de la información, y otro es un estándar que crearon Visa y Mastercard, que se llama PCI. Ambos son estándares abiertos, ustedes los pueden bajar gratuitamente, leer y estudiar, o pueden contratar consultoría, y ambos son marcos de referencia muy cercanos a la ley de protección de datos en posesión de los particulares, la ley que hay en México desde 2010. Yo creo que esos serían los marcos de referencia correctos o adecuados para cualquier escala de compañía, aunque sea una compañía pequeña. Estas metodologías permiten adecuarse a las necesidades de cada una de ellas. La otra cosa que diría es que el problema de la seguridad de información, como bien decía Brenda, con todo lo que ha sucedido y la aceleración hacia el mundo digital, el problema no solo es un problema de cumplimiento, hoy es un problema crítico en los modelos de negocio de las empresas. Muchas ya están vendiendo por Internet, la mayoría operan sus transacciones en algún sistema y lo hacen de forma digital, ya no en papel. Entonces, perder estos sistemas pues implica un fallo crítico para el negocio. Entonces creo que es por doble razón, tanto por cumplimiento como por pues, protección de su mismo modelo de negocios por los riesgos que esto implica. Claro que sí. Y se entiende muy bien, ¿no? La parte de que todo el mundo tenemos que tener la seguridad de los datos y sobre todo que sean flexibles estos planes. De hecho, es la siguiente pregunta que nos hacen. ¿Cuáles son los principios y requisitos fundamentales de un programa flexible de protección de datos y la privacidad? Si nos apoyas, Ray, por favor. Claro que sí. Mira, en primer lugar, yo creo que es importante que esto que estemos implementando nos permita llevar a cabo auditorías. Que todo el tiempo tengamos la posibilidad de auditar la información. Por ejemplo, hay estándares o hay criterios que son importantísimos en esto, que es el consentimiento explícito. Y aquí en México pocos lo están utilizando a pesar de que es un tema de regulación o de estándar que debería de aplicar. Igualmente, todo el tema de monitoreo y reporteo creo que son básicos y sobre todo que lleven procesos de ofuscamiento de datos y cifrado. Todo esto engloba
eso que estamos comentando. Tenemos que tomar en cuenta que hoy por hoy, después de lo que hemos platicado de la pandemia, del incremento en la digitalización, que la gente está evitando hacer negocios con plataformas que consideran no confiables, ¿no? Y eso me quiero ir un poco al punto del objetivo de la charla, que es esto, ¿por qué es una ventaja competitiva este tema de protección de los datos? Totalmente. Y ahorita que lo mencionas, fíjate, yo de carrera soy contador, mucho tiempo fui auditor y éramos la última persona que las compañías querían ver. Lo que estás diciendo es prácticamente que ahora los auditores forman parte también de este plan de flexibilidad que tenemos que buscar, ¿no? Así es, si me permites, ¿cuánto le cuesta a una empresa tener un data breach? Entonces, ahorita si nosotros estamos interactuando con alguna plataforma, nos damos cuenta que hubo una fuga de datos de esa entidad con la que estamos operando de alguna forma, nos vamos. Claro, claro. ¿Tú qué piensas, Brenda? Ajá. Yo quiero un poco justamente sumar a lo que Raimundo ya está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, está muy padre que estemos avanzando en la parte digital. Lo que comenta también Gus, el ISO y la parte de PCI Compliance es pues algo que las compañías que hoy están incursionando, pero también avanzando mucho en el tema del e-commerce que avanzó mucho el año pasado, es importante, ¿no? O sea, la parte de PCI Compliance, la regulación, y no solamente para las compañías, a nosotros como consumidores, ¿qué nos da la certeza de que donde estamos haciendo este tipo de compras, dónde estamos poniendo nuestros datos, nuestras tarjetas de crédito, ¿no? Que hoy están navegando en un mundo digital y en una parte, en el ciberespacio, ¿qué es lo que queremos saber? Que esos datos realmente están siendo bien utilizados, que no existe una fuga de datos como la que mencionó Raimundo. Hoy existen un sinfín de puntos, de plataformas, de consultorías, de ayuda, que justamente suman a las compañías para que puedan tener un poco lo que ya les decía anteriormente, más ordenado este proceso digital, este proceso que nos tiene que estar avanzando. Entonces, contestando a la pregunta, ¿cuáles son las cosas que podríamos estar alineando para un tema flexible o para estar agregando al mundo digital o a esta parte de ciberseguridad? Es contar con herramientas que hoy nos ayuden a alertar en situaciones de crisis, pero a prever esas situaciones de crisis, que nos ayuden a monitorear todo este cambio que está habiendo, que nos ayuden a monitorear la información, que nos ayuden a monitorear de todos los puntos que tiene una empresa para tener una operatividad. Desde el cero, que es revisar esta parte de infraestructura, arquitectura, hasta el usuario final, que el usuario final, que es lo que realmente mantiene a las empresas, ¿no? El cliente, pues pueda estar teniendo la certeza y la confianza de que toda su información está siendo bien utilizada, que no se está mal usando, que no va a haber algún tema de clonación de tarjeta de crédito, que su información sensible está siendo protegida. Y cómo, bueno, ya les decía, con este tipo de plataformas que no solamente hacen el monitoreo, sino también hacen alerta para saber qué está pasando, ¿no? Claro, claro, qué buen punto. Te tengo un comentario, porque es lo que yo veo como usuario final. Yo creo que la parte de flexibilidad en cuanto a la instrumentación del software sí ha evolucionado 10 años, pero el público final no hemos evolucionado esos 10 años. A duras penas hacemos el súper en vía electrónica o pedimos un Uber. ¿Qué piensas de esto? Sí, sin duda alguna. A mí me parece eso, o sea, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que entrar en esta nueva normalidad, pero ¿qué tan fácil es para nosotros como usuarios adaptarnos a esta normalidad? A lo mejor las generaciones nuevas que tienen esto y que ya nacieron con esto y todo, pues bueno, para ellos es fácil, pero ¿qué pasa con la otra parte de la generación de los usuarios y de los que más están consumiendo productos o servicios? ¿Qué tan fácil es para ellos? Una tarea principal es hacer las cosas fáciles para que las empresas puedan seguir, obviamente, sobreviviendo, adaptarse a los cambios, pero haciéndolo la vida fácil a los consumidores. Eso es cierto, Fran. Totalmente. ¿Tú qué piensas, Gustavo, de esto? Hablando de los principios y requerimientos, yo mencionaría dos principios. Aquí
pues el contexto es que tenemos que proteger no solo nuestra información, la de nuestro negocio, sino también la de nuestros clientes, ¿no? La de los mexicanos que usamos su información para diversos servicios que les ofrecemos. Y el primer principio sería que el top management de las organizaciones esté consciente de que es importante cuidar esta información. Algo que encontramos nosotros es que la mayor parte de las empresas que no son transnacionales o enormes, no han tomado este tema al nivel directivo más alto, no tienen un comité o una agenda o un foro donde el director general esté expuesto a estos temas, y eso normalmente hace extremadamente difícil implementar una estrategia de ciberseguridad. Entonces, lo primero sería tener apoyo del top management. Y lo segundo sería el análisis de riesgos, que además, digo, estos temas de ciberseguridad son francamente muy áridos, muy técnicos, pero el análisis de riesgos es muy intuitivo. Es algo que hacemos todos desde hace 5,000 años los humanos. Vemos y medimos los riesgos y vemos si está muy alto, si está muy caliente, si está muy frío. Y básicamente lo que hay que hacer es, a ver, ¿a qué estoy expuesto? Si esto no lo cuido, ¿qué pasa? Si todos mis usuarios les roban su información de su tarjeta de crédito o su acta de nacimiento, ¿qué pasa? ¿No? Por supuesto, hay una metodología en la que se puede uno apoyar, pero el principio también sería la administración de riesgos, donde ya el que sea el mayor riesgo para el negocio será el que tendremos que atacar primero. Y como requisitos, pues desafortunadamente tiene que haber un presupuesto. La ciberseguridad no se implementa sola, es tanto el personal es muy especializado como la tecnología muy avanzada, y si no se asigna un presupuesto, pues no, con buena voluntad, buenos deseos y buenos planes, no se aseguran las empresas. Entonces, lo primero es tener un presupuesto. Lo segundo es tener una persona que sepa del tema, porque realmente es muy especializado. Y en México no hay tantos recursos que estén metidos en el tema de ciberseguridad, pero pues es indispensable yo en la empresa tener al menos una persona, ¿no? Que normalmente se le llama el oficial de seguridad, que sepa de estos temas para que pues lleve la estrategia y la evalúe y nos diga cómo estamos avanzando. Y pues la verdad es que muchísimas veces me toca llegar a empresas donde no hay ninguna de estas dos, ¿no? Solo hay personal de TI, no hay personal de cyber, y pues no hay ningún presupuesto asignado, ni nunca ha habido un presupuesto específico para ciberseguridad. Entonces, bueno, pues yo diría que con esas 4 cosas, si todas las empresas la tuvieran, estaríamos mucho mejor, ¿no? Que es que el top management entienda del tema y lo apoye, que haya un análisis de riesgos, que se cuente con presupuesto, y pues al menos con una persona que conozca del tema o con algún consultor. Claro, claro. Me toca jugar al abogado del diablo porque estoy seguro que todas las compañías sí tienen a alguien que abrió un correo donde ya venía el virus, independientemente de que si tenían al top management, que si tenían el presupuesto, que si pusieron todos los sistemas de seguridad. ¿Cómo atacarías esto? Sí, en particular la parte de phishing, que son estos correos malintencionados o maliciosos, se corrige principalmente con cultura. Hay algunas herramientas que lo detienen, pero realmente los atacantes son muy mañosos, muy abusados, y lo principal es establecer una cultura donde la gente sabe, a ver, si es un email de negocio, tienes que conocer a quién te lo está enviando, tiene que tener un contexto, tiene que ser el flujo normal de trabajo, no tienes por qué contestar cosas ajenas a tus funciones, siempre sospecha, pregunta antes. Entonces, al establecer una cultura de seguridad y una conciencia de que hay gente tratando de embaucarnos, entonces es que las organizaciones pueden responder mejor, pero es uno de los más grandes retos, porque los adversarios no solo usan técnicas con herramientas, sino también de lo que se llama ingeniería social, que es pues engañando a la gente, ¿no? Entonces, y eso principalmente se cuida con una buena cultura. Claro, claro. Y bueno, me gustaría encadenar la siguiente pregunta con esto que mencionas, porque muchas veces el top management viene de otro país, viene del extranjero. En México, en este 2021, ¿cómo ves el panorama regulatorio? O sea, creo que la ley que se emitió en el 2010 fue un gran avance para México, fue algo sin precedentes. En su momento no había habido ninguna ley ni ningún marco de ningún tipo respecto a la ciberseguridad o a la protección de datos, o que hubiera algún esquema de consecuencias. Creo que fue un gran avance. Ahora fue hace 11 años. Y de ahí
pues el marco regulatorio no ha cambiado de ninguna manera, ni se ha incrementado. Eso solamente es una ley para que los particulares que tienen datos de las personas los protejan, ¿no? Porque luego hasta los estaban vendiendo, olvídense de que se los robaran. Como no había ninguna ley, bueno, pues yo tengo tus datos, se los vendo a alguien más para que te ofrezca algo, y en principio, pues no, o sea, tal vez no se veía tan mal, hasta que de repente la gente, oye, me están llamando de todos lados, espérense, ¿no? ¿Quién le dio mi teléfono, no? Nada más empezó un poco por ahí. Entonces, creo que eso fue un muy buen esfuerzo, pero hay muchísimos temas, por ejemplo, en muchos otros países, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, cuando una empresa sufre un ataque y pierde datos, lo tiene que reportar. Hay una ley que obliga a las empresas a decir cuál fue el daño y qué pasó. En México esa ley no existe. No hay un marco donde una empresa esté obligada a reportar o a anunciar que lo atacaron ni cuándo lo atacaron. Entonces también eso qué hace, que en México pues no hay estadísticas oficiales de incidentes. Todas las estadísticas son consultores, eso es lo que oí por acá, lo que aquel me platicó, pero pues como no hay una ley que exija que esto se reporte y no hay ningún reporte oficial, pues todo es especulación y eso nos hace pues vivir en desinformación, por ejemplo, ¿no? Entonces sí creo que es un reto pues enorme, ¿no? Porque cyber está pues está a la vanguardia dentro de todo el mundo de TI y de tecnología, y entonces sí, francamente, se mezcla mucho con la parte legal, entonces, Claro. pues que nuestra área legislativa de repente se ponga al tanto de una tecnología y de una problemática y de amenazas tan avanzadas, es un reto inmenso, ¿no? Hoy en día, muchos de los incidentes que me toca atender vienen de Europa del Este, de Rusia, de China, vienen los ataques. Y ese ataque que nos viene de China viene igual de bien preparado que al que atacan a Estados Unidos. O sea, no es de que, ay, aquí en México está más blandito y la gente no sabe. Cada cosa que está en Internet está expuesta al mundo. Entonces, pues nuestra ley, nuestro marco legal debe ayudarnos a protegernos de esas amenazas al estar en Internet, las empresas y las personas. Seguramente, Gus. ¿Tú qué piensas, Bren? ¿Puedes Yo, comentar? mira, yo he leído de esto, ¿no? Un poco. Yo sé que en el 2019, a finales del 2019, la Cámara de Diputados estaba impulsando esta ley de ciberseguridad para, o sea, a lo mejor no tanto para corporativo, pero sí para temas de ciberseguridad, de los datos personales, de lo que estamos subiendo a las redes o de nosotros como usuarios finales lo que tenemos. Ahora, si bien eso se impulsó en el 2019, hemos dicho que en el 2020 han cambiado miles de cosas y que muy probablemente esa legislación que se estaba impulsando, aprobando, etcétera, probablemente ya se queda escueta de lo que hoy realmente necesitamos, ¿no? Por todo lo que ha pasado. Sin embargo, también yo he visto cómo muchas de las empresas que regulan o de estas instituciones, la Comisión Nacional de Banca y Valores, por ejemplo, tiene su propio apartado de ciberseguridad, de data, de cuestiones en la nube, la Conducef en la parte de aseguradoras y todo este tema de financieras, etc. ¿Qué pasa con estas dos? Si bien están emergiendo al mercado muchas fintechs, muchas startups que empiezan de una forma digital. Entonces, la regulación que hoy tiene que haber tiene que ser un poco más enfocada en eso, porque las compañías ya lo que quieren es estar cambiando a este punto de vista a lo mejor más tecnológico. Y las fintechs que están emergiendo, pues también. ¿Qué he visto o qué me he enterado y también he palpado un poco por proyectos anteriores que he logrado trabajar o revisar? La Comisión Nacional de Banca y Valores el año pasado empezó a ser un poco más flexible en el ámbito de lo que las empresas tienen que apegarse, en particular la banca, para tener esta facilidad de poder hacer que pudieran operar de forma remota, sin gente en sucursales, sin personas que estén atendiendo en el mismo banco, pues porque no podían ir, no podían asistir. Entonces empezaron a promulgar, más bien, a permitir, no promulgar, sino hacer este tipo de permisos o este tipo de excepciones a bancos importantes, a bancos de los 5 bancos más importantes en México, para que empezaran a operar de una forma un poco más abierta, más en la nube, y no solamente en la nube, donde esta información sensible, si ellos presentaban un plan de operación donde decían dónde iba a estar esta data, dónde se iba a administrar este tema, que los clientes iban a tener su protección, iban a tener todo de forma segura, pues entonces se permitía tener
algunos tipos de excepciones. Creo que esto solo es el principio de toda la evolución que está teniendo, pero a mí me alegra ver cómo sí en realidad se están pues teniendo que apegar y concuerdo bastante con lo que dice Gus. Hoy los CISOs de las empresas, estas personas que se encargan de la seguridad, tienen que estar evolucionando constantemente como cualquier, a lo mejor, parte legal de las empresas, pues obviamente revisando lo que está pasando y la necesidad que están teniendo las mismas empresas y los usuarios finales. Así que, pues eso es lo que yo te digo de lo que he podido tener en experiencia. Claro, claro. Bueno, y aprovechando, bien dicen que el humano no se salva ni de la muerte ni de los impuestos. Y alguna vez que tenía una plática con un CISO me decía que el sistema que tiene el SAT en México es de los más robustos en cuanto a la confiabilidad. ¿Es verdad? Mira, como usuario, no sé, no he tenido como tanto tema ahí en el SAT, pero como usuario yo te digo, puede ser que la parte de data esté completamente, pues, segura, pero como usuario final para hacer trámites, transacciones, en realidad todavía tiene mucho que dar, ¿no? Y deja mucho que desear. Claro, claro. Pues vamos súper bien en tiempo, entonces si hay alguna pregunta del público que nos quiera hacer, están abiertos los chats tanto de YouTube como la plataforma de Brela. Al final de esta conferencia estaremos recibiendo las preguntas y que las respondan los panelistas. Por último, la pregunta que sigue, y te toca, Ray. ¿Qué papel juega la nube en la protección de datos? Mira, lo voy a enganchar ahorita con lo que comentabas del SAT. Y el SAT está trabajando en nubes muy poderosas. Digo, no se trata aquí de comercial, pero el SAT tiene gran parte de su información en una nube muy grande, muy confiable, de alta disponibilidad en Estados Unidos. Y eso la hace muy robusta, evidentemente. Entonces, primero entender, todo el mundo hablamos de la nube, ¿no? Pero pues hay de nubes a nubes. Entonces, yo puedo tener una nube particular en mi empresa y sigue siendo nube conceptualmente hablando, aunque la infraestructura esté dentro de mi empresa. Yo simplemente estoy manejando el concepto. Entonces, lo que sí tenemos que ver es, definitivamente juega un papel fundamental, que estamos buscando cada vez tener centros de datos más robustos, de mayor disponibilidad y obviamente donde haya un esfuerzo serio y formal por mantener esa protección de los datos, que es lo que todos estamos buscando, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es crucial. Estamos ahora, digo, si nos damos cuenta, cambiamos de hace algunos años ahora, antes era data, ahora es big data, ¿no? Ahora ya la cultura digital de los que estamos metidos en este medio nos permite explotar información, cruzarla, obtener más datos que antes considerábamos insignificantes, y eso ha crecido nuestros volúmenes de datos de una forma muy significativa. Y es un gran reto para este tema, el cambiar de data normal a big data para procesar esos grandes niveles de información, y definitivamente para los volúmenes de información o datos que estamos manejando, pues sí, se convierte en un elemento fundamental que nos ayude a tener nuestra información segura y sobre todo, pues albergada en un lugar confiable donde podamos tener esa disponibilidad de la información cuando la necesitamos. Entonces yo creo que juega un rol importantísimo, ¿no? Sí, claro, me queda muy bien explicado. Bren, ¿tú qué piensas de esto? Yo voy a ligar lo que está diciendo Raimundo y particularmente lo que dijo, hay de nubes a nubes. Entonces, mi recomendación a todas las empresas que nos están viendo es, hay de nubes a nubes, hoy está la llamada nube 2.0. ¿Qué significa esta nube 2.0? Tiene una arquitectura completamente diferente a lo que es algo conceptual de nube. Está basada en un esquema de microservicios, lo cual hace que estos microservicios, esto es un poco más técnico, pero se los explico un poco como lo entiendo, ¿no? Este tema de los microservicios ayuda a que definitivamente la información esté protegida, a que estas amenazas que existen en Internet o en diferentes amenazas que existen en el cibermundo, pues puedan tener no tanto impacto en toda la operación y que entonces esto haga que se caiga toda la operación. Así que mi recomendación es siempre guíense o siempre en este tema de migración, pues acompáñense de plataformas que les ayuden a tener una visión muy completa de lo que está pasando y de las diferentes capas de la organización. 2, pidan a sus proveedores de nube o a los proveedores que hoy presumen estar desarrollados en la nube, este tipo de esquemas, este tipo de nubes desarrolladas en arquitecturas de microservicios, porque eso realmente les va a dar la
la confianza de tener una flexibilidad, de crecer de una forma robusta de un día para otro o de un mes para otro, les va a dar la posibilidad de que, dependiendo la temporada del año donde la empresa en la que ustedes trabajen o desarrollen, pues tenga a lo mejor mayor tráfico, mayor, no sé, por alguna fecha en particular que necesiten más disponibilidad de esta plataforma o de alguna nube o de algún proveedor, pues pidan este tipo de arquitectura, porque eso les va a ayudar a que puedan cumplir de una forma más completa. Entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que Raimundo dice, hay de nubes a nubes, pero sí es importante revisar todo esto. Y además, no solamente esa parte de robustez, sino que muy seguramente esa información siempre va a estar hospedada en algún lugar. Adicional a que en las nubes públicas, ustedes pueden pedir a sus proveedores de nubes públicas tener toda esa información donde nadie acceda a esa información más que ustedes o más que sus compañías, porque pues esa es la ventaja y la flexibilidad que les da. Y algo también muy importante, revisen las regulaciones que sus compañías, dependiendo de la industria a la que pertenezcan, tienen que seguir para saber si esta nube puede salir del país, puede estar en una nube en algún ambiente fuera del país, que normalmente es Norteamérica, aunque ya sé que también están haciéndolo, no sé, en Brasil, y muchas de ellas están también desarrollando cosas para tener de forma local en México, pero bueno, es importante siempre tenerlo en cuenta. Claro. ¿Tú ves un potencial crecimiento en México? Hablando de... Potencial crecimiento en México, o sea, yo veo claramente que estos proveedores grandes de nube, estos proveedores de tecnología, empiezan a ver que el mercado mexicano está evolucionando, está cambiando y empiezan ¿cómo te digo?, invertir en desarrollar instancias locales justo por estas regulaciones que se han topado, donde la CNBV, la Conducef, no sé, este tipo de instancias pues no deja que la información salga del país. Entonces sí veo que si a ellos les interesa seguir abarcando el mercado mexicano, tienen sin duda alguna que desarrollar algo localmente. Muy bien, Bren. ¿Y tú qué piensas, Gus, de las nubes? Digo, sin duda la nube, pues ya es el futuro que nos alcanzó hoy en día. La mayor parte de los servicios se pueden habilitar desde la nube y esto les da mucho más flexibilidad. Ahora, hay cierta confusión donde al estar en un servidor de cloud, se tiene la impresión de que esto está seguro y eso no es así. Son cosas completamente independientes. O sea, yo puedo tomar cualquier proveedor público de los más avanzados del mundo y rentar sus servicios y voy a estar completamente inseguro porque no he puesto los mecanismos y los candados de seguridad. Son cosas paralelas. Donde sí, digamos, ganamos en seguridad es cuando contratamos un software as a service de la nube, que ya hay una compañía que nos ofrece una plataforma, que es una aplicación que tiene control de usuarios, que ellos se encargan de custodiar la información. Y digamos, nosotros montamos parte de nuestro proceso de negocio en ese software que ya es una solución, ¿de acuerdo? Hay algunos para CRMs, hay para el ERP, hay para conectividad. Esos sí traen ya las propiedades de seguridad porque es una solución completa, pero pues uno tiene que, digamos, montar o adaptar el proceso propio a esa plataforma que esa empresa normalmente internacional nos ofrece. Si yo rento servidores en la nube, pues no tienen ninguna seguridad, están tan inseguros como los que yo puse en mi closet o en mi data center, ¿no? Eso también hay como esta idea de que por estar en la nube están seguros, ¿no? Solo el software as a service. Y por ahí había una pregunta que nos decían que el público enviaba, que creo que es interesante y que es una preocupación normal que todos tenemos respecto a la garantía de que cuiden mis datos, ¿no? Oye, ¿qué garantía tengo de que luego estamos asustados? ¿Qué puedo meter? ¿Qué no puedo meter en tantas plataformas que hay? Y yo creo que esa fue la relevancia de la ley una vez que se volvió ley, que es, ¿qué garantía tengo? Pues la garantía de la ley. Hoy en día hay una ley que obliga a todas las empresas mexicanas a cuidar los datos. Y si no los cuidan, está el aviso de privacidad y cada persona como individuo podemos hacer nuestra reclamación y hay un lugar donde podemos reclamar, que eso lleva a multas, pero sobre todo lo que creo que está bien hecho de ese marco regulatorio es que se publica qué empresa tiene multas. Entonces hay un desprestigio. Y eso es lo que va haciendo que la gente, tal empresa la multaron porque no cuida los datos. Bueno, entonces ya yo sabré como consumidor
si interactúo o no con esa empresa que no cuida mi información. Entonces, aunque la multa no es tan grande, porque pueden ser empresas enormes, pero sí el desprestigio. Entonces la gente se va, y la idea de esto es que la gente se vaya siendo consciente de, oye, estas empresas las multaron, quiere decir que no les importa mi información, que no me están cuidando. Bueno, ya yo decidiré si quiero utilizarlas como cliente o no. Y esa es un poco la idea de cómo se creó esa ley. Sí ha habido varias de esas multas. Ya en los últimos años yo no he visto las publicaciones. En la primera parte eran más sonadas, pero bueno, eso está funcionando y entonces como mexicanos tenemos la ley que nos protege y que obliga a las empresas de cuidar. Y en segunda, pues si vemos las publicaciones, podemos ver qué empresas no se están preocupando y bueno, pues no trabajar con ellas, ¿no? Claro, claro, Gus. Pues un saludo a Cristal Bolívar, quien nos hace la pregunta. De hecho, es un par de preguntas. Dice, ¿qué tanta importancia se le está dando a la protección de datos y cuáles son los principales conceptos que deben entender las empresas en relación a este requerimiento? Y la segunda es, ¿qué garantías tienen los clientes de que su información está segura al momento de compartirla con una aplicación o una página digital? Pues muy bien respondido, Gus. Si quieres, adelante, continúa, tenemos bastante tiempo todavía. O le cedemos la palabra a Brenda, Ray. Mira, yo lo que voy a decir es muy ligado a lo que dice Gustavo. Por ejemplo, a los consumidores y usuarios que estamos comprando constantemente online y que metemos tarjeta de crédito, de débito para estar haciendo este tipo de cosas, algo que pues es fundamental y que no muchas personas lo saben, sino simplemente meten la tarjeta y ya. Sí tiene que tener una leyenda justamente al lado de compra protegida por PCI. Eso significa que tus datos están protegidos, ¿no? Entonces, solamente es como un tip a los consumidores que están haciendo esto. Sí, las páginas web, las aplicaciones tienen que tener esa leyenda y entonces sabes que esto está haciéndolo de forma correcta. Incluso, ¿qué pasa cuando tú llamas a, no sé, algún lugar para comprar algún producto o servicio? Se me ocurre alguna aerolínea. Vas a comprar algún vuelo, no sé, algo que necesites comprar. Entonces, ellos, incluso las personas que están de atrás, hoy existen ya aerolíneas que están haciendo esta transacción a través de un robot de forma segura. Entonces, ya no le tienes que dar tu información a una persona. Pero independientemente de eso, hoy estas compañías que se dedican a hacer venta de una televenta tienen que estar reguladas también por PCI y por estas instituciones que te aseguran que ellos no van a hacer un mal uso. Y por la parte de atrás de esta operatividad, todas estas personas que se dedican a hacer esto tienen que continuar y seguir reglas donde no tienen, por ejemplo, no tienen un celular o algo con cámara a la mano justo para evitar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, solo Cristal, contestando eso, ¿qué garantías tienen los clientes que su información está segura? Este tipo de compañías también hay que hacer lo que dice Gustavo, revisar qué tanta fidelidad y qué tanta intención tienen las empresas que están otorgando algún producto o servicio y no solamente adquirirlo así. Me ha pasado y muy probablemente es porque no se revisa bien antes esto, ¿no? Entonces, bueno, y ya está el tema de fraudes y está la parte de clonaciones de tarjetas, ¿no? Pero bueno, sí tienen que seguir las compañías protocolos importantes. Claro, Ray. ¿Quieres completar la respuesta, Ray? Me parece excelentemente contestado por parte de mis compañeros de Gustavo y de Bren. Sin embargo, sí me gustaría abonar a todo este tema algo que comentamos hace rato, ¿no? Tenemos una brecha cultural. Mientras esas políticas de privacidad no escalen a nivel directivo, ahorita son de, ahí te encargo el documento, bájate un template de internet, ajustamelo. O sea, mientras exista esa seriedad sobre el manejo de datos personales, porque si bien hay una regulación, hay una ley, pero pues todavía está muy suelto, ¿no? Y lo que más me preocupa es los mecanismos de acción ante cualquier cosa. Pues ahorita te roban los datos, no vas a ver una consecuencia inmediata, lo cual hace que se esté relajado todo, ¿no? Y estaba platicando con una persona el día de ayer precisamente sobre el reto que esto está implicando en las instituciones de procuración de justicia. ¿Sí? Claro. Que ahorita podemos tener una fila de 100 personas que esta semana fueron víctimas de robo de datos como individuos, que es importantísimo que esta gente tenga un antecedente legal
de que tuvo una brecha de datos, de que su información, o de que le están clonando el perfil de lo que queramos. Sí, y en las fiscalías, pues tienen una fila con 5 personas que a lo mejor tuvieron un delito grave de un secuestro, un robo o algo así, y llegan 100 personas a abrir una carpeta de investigación para poder proceder contra un crimen de este tipo. Creo que las instituciones ahorita tienen un reto tremendo, ¿no? Porque inclusive en términos de capacitación, infraestructura y conocimiento al respecto, pues está muy difícil, pero igual la velocidad legislativa va a ser un tema súper importante para poder ahora sí que hacer el enforcement que está haciendo el SAT para que pagues tus impuestos, ¿eh? Yo creo que es un caso ejemplar lo que está haciendo el SAT, porque no se les va una, ¿no? Como bien lo dijiste hace rato. Y cada vez se ve que es un mecanismo mucho más eficiente y te manda notificaciones y te manda alertas y te habilita ciertas funciones. Entonces creo que es un buen ejemplo que debe seguir todo el gobierno. Totalmente de acuerdo. Pues tenemos suficiente tiempo. ¿Quieres dar alguna conclusión, Gustavo, antes de despedirnos? Pues bueno, aprovechando el foro y pues platicándoles un poco desde la trinchera, que a mí me toca atender cientos de incidentes y miles, casi millones de alertas cada mes, lo que le platicaría a la audiencia es que el tipo de ataque que los últimos 2 años más hemos estado viendo aquí en México, en empresas mexicanas, a veces son empresas pequeñas, no simplemente que tengan un servidor en internet, pueden estar sujetas a este ataque, es el que se llama ransomware, donde una vez que el adversario o el malware toma control del equipo, lo que hace es encriptar los datos. No se los roba, no los saca, los encripta, los pone cifrados, pero con un cifrado que nadie puede descifrar a menos que tengamos la llave. Y luego, pues nos extorsionan para sacarnos dinero por la llave. Ese es el tipo de ataque. Se está viendo desafortunadamente mucho en nuestro país, porque cualquier servicio que tengamos puesto en Internet, si es vulnerable, automáticamente un adversario, un atacante desde China o desde Rusia, desde Corea del Norte, puede identificarlo, bajar sus herramientas y cifrar nuestra información y hacer esta extorsión. Ahí lo que de verdad hemos visto, a mí en los 25 años que llevo, nunca me había tocado ver tantos incidentes, tantas llamadas de nuevos clientes que tienen este problema. Y lo que les recomendaría un poco para tratar de prevenirse, porque una vez que ya se nos cifró la información, pues la empresa entra en un problema muy grave, sobre todo si fue información crítica. Lo primero es sus respaldos, eso no es ni de seguridad, es de TI normal. Si tienen bien sus respaldos, los tienen diarios, pues bueno, pues cifran la información y saco el respaldo que está independiente de 2 o 3 días antes y ya, ¿no? Ahora, muchas empresas no tienen ni siquiera respaldos o el respaldo está ahí mismo y entonces el ataque se lleva a la computadora principal y el respaldo y no hay nada. Y es cuando, entonces, el respaldo, que es una cosa muy simple, pues se vuelve mucho más importante. Y después lo que se llama Endpoint Protection, que es la nueva generación que siguió a los antivirus, que hoy en día tiene mucho más herramientas activas, se instala en los servidores y en las PCs y les permite, pues, detener este tipo de ataques, ¿no? Serían las 2 recomendaciones que les haría. Y bueno, pues si en algún caso llegan a tener problemas, nosotros aquí en Kio Network siempre estamos atendiendo incidentes y ayudándole a las empresas de México a salir adelante. Pues muy bien. Definitivamente es nunca bajar la guardia y nunca dejar el respaldo en el coche, ¿no? Como dicen. Sí, sí, sí. La de los respaldos, en muchos casos falla nada más la parte del respaldo, sí. Brenda, ¿quieres darnos alguna conclusión? Sí, conclusión / comercial, siguiendo la misma línea de Gus. Sí, la verdad es que, a ver, la conclusión es, ya están moviéndose las empresas, ya tienen que tener diferentes estrategias de seguridad, de protección, todo este tema. ¿Qué les puedo decir yo? ¿Qué nosotros hacemos y nos diferencia importantemente para poder ayudar a los clientes o a estas empresas que están pasando por este proceso? Nuestra plataforma, que por supuesto es en la nube y que puede tener una visión de diferentes arquitecturas modernas, no solamente en la nube, sino también algo a lo mejor híbrido, algo combinado, algo en nubes públicas, privadas, que es completamente agnóstica, puede ayudarlos a tener una visión 360 de lo que está pasando en las empresas, puede ayudar incluso al mismo rol de Gus a poder estar revisando estos incidentes de forma más rápida, de forma más eficaz, a tener un tiempo de resolución más rápido, y no solamente en cuestiones de infraestructura o de las mismas aplicaciones si tienen problemas, sino también
cuestiones de seguridad, de ciberataques, de amenazas, de algo que esté afectando la operación como tal, pues bueno, esta plataforma Datadog es justamente lo que nosotros hacemos, así que no duden en contactarme si consideran que podemos ayudarlos en eso también. Y pues gracias igual a los panelistas y a ti por la invitación. Al contrario. Pues Raimundo, tu conclusión. No, yo pues muchas gracias. Mi conclusión es que tenemos que levantar la voz todos juntos los que estamos en esto. Ya hay esfuerzos que estamos haciendo por evangelizar la importancia de la seguridad. Siguen pensando que el que está cuidando los activos más importantes de las empresas es el guardia que está parado ahí afuera, cuando realmente si nos ponemos a visualizar, pues gran parte de los activos de las empresas ya es conocimiento, ya es información y tenemos que actuar en consecuencia. Yo veo ahorita que todavía hay empresas medianonas que no tienen idea de lo que es un BCP, que no tienen, que es un Business Continuity Plan, o sea, que no tienen idea de que ya hay escenarios que debemos de previsualizar en el caso de alguna incidencia. Otra cosa, importantísimo, hacer hardening con el personal. Ahorita, como bien lo decía Gustavo, gran parte de los ataques que se están recibiendo es de ingeniería social. Hay muchas empresas que ya tienen endpoints, que están metiendo mecanismos de seguridad, pero de lo que no pueden blindar es de la forma en la que están engañando a la gente, ¿no? Y eso está comprometiendo a las empresas. Entonces, igualmente decirles que estamos pues al pie del cañón, también, al igual que con Gustavo, nos toca por recibir, y digo, hay casos sorprendentes que te llegan, que dices, no es posible que haya pasado esto, pero bueno, nos toca la importancia de los respaldos, que también bien comentaban, aunque los respaldos no son inmediatos, siempre es muy conveniente el respaldo, pero no es una varita mágica que le picas un botón y ya se restablece todo. También tenemos que tomar en cuenta que si bien el respaldo nos va a ayudar a que nuestra información no se pierda, a veces levantar esa información es un dolor de cabeza, ¿no? Y básicamente, pues estar con el tema de la seguridad muy consciente. Ahorita creo que no queda duda de que México es buen cliente para los malignos que andan haciendo fechorías. Claro. ¿Sí? Y no por nada somos el segundo país a nivel mundial en estar recibiendo ataques, ¿no? Personales y empresas. Entonces, pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, Brenda, Gustavo, Francisco y a todos. Al contrario, Raimundo, pues me queda muy claro y yo me llevo personalmente de este foro dos cosas. Uno, que hay que crear alianzas entre compañías porque es la única forma de que el país salga adelante. Y dos, levantar la mano, como bien dicen, ante el gobierno para parar estos ciberataques y sobre todo con nuestros directores generales y financieros para que suelten ese presupuesto.